Siempre es un gusto para un veterano de guerra poder conversar no solo con docentes, sino con alumnos. Con los docentes porque son los que nos transmiten y nos transmitieron a nosotros de chicos los valores que nos llevaron a vencer el miedo y defender a nuestra nación. Y a los chicos porque ustedes son el futuro de nuestro país. Gracias a Dios somos mortales. Eso implica que todo va renaciendo, todo se va regenerando y todo va haciendo cosas nuevas. Y ustedes son las cosas nuevas de este país. Son los futuros maestros, los futuros conductores, y nosotros algún día seremos historia. Una de las misiones de quienes estamos de paso en la vida y en la docencia es dejar nuestro testimonio y nuestra herencia. En mi caso particular, mi historia de la guerra fue escrita por 3 grupos de personas. Dejo el más importante para lo último. Pero el primer grupo de personas fueron los maestros y mi instituto parroquial Bertoni, allá en el pueblo de Dolores, que desde chiquito celebrábamos cada fiesta patria. Y como yo era hijo de madre inglesa y de chiquito era rubio, cuando se conmemoraban las invasiones inglesas, siempre me disfrazaban de soldadito inglés. Y una de mis grandes envidias era por qué no estaré alguna vez del lado de los que ganan, porque siempre me tocaba morir. Y siempre terminaba tirado en el escenario, me encantaba actuar, estaba en el equipo de actuación de mi colegio, y siempre moría en combate. Pero siempre era un soldado británico, me acuerdo, hecho con cartulina colorada y 2 fajitas blancas que cruzaban. No me olvido nunca mi uniforme de soldado inglés y mi gorrito de inglés. Y siempre un argentino valiente me mataba, que era mi mejor amigo, que era Facundo Urquiza. Y siempre él se reía cuando salíamos del acto, porque siempre me había ganado. Pero fíjense lo que son las cosas. En mi colegio no solo me enseñaron los valores de cada uno de los que hicieron nuestra nación grande y poderosa, sino que aparte me dieron una pequeña sed de revancha. Algún día yo quiero ser ese soldado argentino. Y Dios, que es muy generoso, y fue generoso con todos los veteranos de guerra que estamos acá, me hizo ser soldado argentino. Primero me hizo ser argentino, que ya es un agradecimiento, pero aparte me hizo ser soldado argentino. Y hoy soy un orgulloso soldado argentino, y si la patria me volviese a llamar, volvería a ir. Por eso, en primer lugar, gracias a mis maestros, sobre todo a la maestra de música, que me generó esa bronca con el soldadito inglés. En segundo lugar, a mis padres, que es nuestra segunda escuela y la más importante. Mamá es inglesa, 100% inglesa. Su papá peleó en la Primera Guerra Mundial y mi tío y padrino peleó en la Segunda Guerra Mundial, como muchos de nuestros abuelos, de los chicos que están sentados acá, que vienen o emigraron de otro país justamente de la Europa en guerra. Y mi madre, como buena inglesa, sabe lo que es el verdadero amor a la patria, pero aparte el amor a la patria práctico, no el fanatismo. Un buen británico sabe cuando tiene que defender a su país, como fue en la guerra, o sabe cuando debe ir a una guerra para defender al imperio porque están pirateando a otro país. Por eso los soldados británicos, cuando fueron a Malvinas, les tuvieron que explicar qué eran esas islas, dónde quedaban y en qué consistían, porque no era parte de su territorio, formaba parte de lo que había sido el imperio y era una colonia. Nosotros sabemos perfectamente que eran las Malvinas. Pero recuerdo, yo quería cerrar mi historia de Malvinas con 2 cartas. Una carta que es la carta que me mandó mi mamá. La primera carta que me llegó a Malvinas fue de mamá. Y mamá, como buena inglesa, me dio un enorme amor a mi patria, como me enseñó desde que nací, la tierra donde nací. Me dio mucho valor en esa carta. Yo era muy joven, tenía escasos 20 años y tenía 47 hombres a cargo, y me alentó a preparar a mis soldados y preparar mi armamento, porque como inglesa no tenía ninguna duda que los ingleses iban a venir, porque para ellos las islas eran muy importantes, no los kelpers, las islas.
Primero por el orgullo británico y segundo por el tremendo valor que las islas tenían para la Unión Europea, para ese momento el bloque occidental. Y no se equivocó. Yo mismo en ese momento no le creí mucho a mamá, y tenía razón. Esa fue la primera carta que recibí en Malvinas, que me dejó pensando. Y la última carta es la que me mandó mi papá, que llegó de casualidad. Yo estaba en un monte llamado Dos Hermanas, para un helicóptero, yo de las posiciones miré, le comento a mis soldados y al encargado de sección que seguramente iba a trasladar heridos, y el helicóptero se va, y como buen chusma en medio de un cerro aburrido, manda una estafeta a preguntar qué había pasado. Dice, no, trajo algo de comer y algunas cartas. Cuando escuché la palabra algo de comer, dije, voy solo bien se lame, vamos a ver de qué se trata y qué podemos rapiñar. Y me fui con el soldado Minuti. Cuando llegamos, me reparte unas barras de chocolate, algunas cosas. Esto era el día 8 de junio, casi al final de la guerra. Y me dice el encargado de la compañía, ¿sabe mi subteniente qué cosa rara? Trajeron una sola carta y es para usted. La carta era un telegrama. El telegrama ese le escribió mi papá el día 6 de junio, cuando él ya sabía que se venía la parte más dura en Malvinas, donde ya había ocurrido el combate de Darwin, y donde él sabía perfectamente que su hijo estaba en primera línea, y que seguramente necesitaba su apoyo, cosa que es cierta. Y esa carta decía más o menos así: querido hijo, se acercan horas muy duras, prepárate muy bien, cuidá mucho a tus soldados, viva la patria, te bendice tu padre Augusto. Ese telegrama lo mandó a la salida de tribunales. Él trabajaba en tribunales desde el correo de Plaza de Mayo. Y yo, que soy un hombre grande y que tengo hijos, y tengo un hijo que es militar y está en este momento destinado en el sur, pienso el enorme coraje y el enorme valor que tuvo mi papá, como muchos papás o hermanos o familiares de quienes están acá sentados adelante mío, y yo no sé si tendría el coraje de mandarle esa carta a mi hijo. Y me lo imagino a papá siempre entre lágrimas mandándomelo, porque es muy duro decirle a tu hijo, pelea bien, que implica también morir por tu patria. Y en definitiva el sentimiento de mi papá fue el sentimiento de muchos otros argentinos, no solamente en la guerra de Malvinas, en toda nuestra historia. Alguien que elige una profesión de vocación, en la cual sabe que su máximo valor va a ser espiritual, como es la docencia, a su manera está siendo un héroe y dando algo por su patria. Hay muchas formas de hacer nuestra nación. No necesita ser el abanderado del colegio para ser un buen ciudadano. Miren, y con esto cierro. El máximo condecorado de la guerra es el soldado Poltronieri, que era apuntador de ametralladora de mi sección. Y el soldado Poltronieri es analfabeto hasta el día de hoy, porque aparte nunca quiso aprender más que escribir algunas pequeñas palabras. Pero es analfabeto porque era el mayor de 11 hermanos y tuvo que salir a trabajar en el campo como peón rural a los 9 años, y a los 11 años era peticero en la estancia de la Biznaga en Roque Pérez, y todo lo que aprendió de patria y de amor a la patria lo aprendió de su maestra de primer grado y de los peones que las materas o el día de guerra cantaban canciones heroicas de la patria. Y ahí él también aprendió a amar su bandera, y con eso solo le alcanzó para sobreponerse al miedo y tirar contra su ametralladora en combate. En Malvinas yo tuve 8 soldados que murieron y el doble que resultaron heridos en un combate, en 2 combates. No vi a ninguno retroceder. Y Malvinas es una causa que nos une a todos. No hay condición social, no hay religión, no hay ideología política que separe a los argentinos con el tema Malvinas. Nos separa simplemente el criterio si era o no el momento de ir a una guerra, pero no nuestra causa. Yo, como veterano de guerra y como soldado y como representante de muchos soldados que no tienen voz y que no tienen la suerte de poder estar acá, les sintetizo nuestro amor a la patria, no a mí, sí en lo que hicieron mis soldados, que era el tercer grupo de personas que les quería contar. Ellos escribieron mi historia. Mis suboficiales y mis soldados, con sus acciones heroicas, con sus muertes en combate frente al enemigo,
insultándolo a la cara y muriendo por su patria, son quienes escribieron mi historia y son los autores de quien está hoy parado acá. ¿Y de qué estamos hablando de esos tres grupos de personas? De gente que por encima de todo amaba a su patria. Por eso es que yo empecé con mis maestros, con mis padres y con mis soldados. Por eso, chicos, hoy sintámonos más orgullosos que nunca de ser argentinos, porque tenemos un montón de valientes y valientas, como dirían ahora, vivos, que están acá justamente porque quieren darles ese testimonio. Así que yo les agradezco de corazón, les agradezco a mis camaradas que me han permitido ser el primero en hablar. Eduardo, me sorprendiste, y les agradezco de corazón. Quédense con esas dos cartas, con la carta de una mamá inglesa, que es la simiente de nuestro país, el crisol de raza famoso, inglesa, que le dice a su hijo que pelee bien por su patria, y de un papá argentino con casi 200 y pico de años en este país, que arenga a su hijo para que pelee bien y que cuide a sus soldados, aunque eso le implique la muerte. Eso es la Argentina y esos somos los argentinos, no solamente la selección. Muchas gracias, chicos.